El tema de hoy en Coinonía en Sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Una excelente noche a cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Gracias a nuestra conductora y productora Lulú Calzada, Coinonía en Sintonía. Continuamos hoy. Yo tenía por ahí un tema que ya había introducido y que quisiera terminar hoy con ustedes en esta editorial. Y bueno, para no irnos y no repetir lo que ya habíamos comentado, fue precisamente la cuestión que les había comentado de las palabras del Papa sobre el ansia de novedades de quienes siguen a los videntes. Todo esto en torno a su pasada visita a Bosnia-Herzegovina, donde se encuentra también Medjugorje. Y bueno, en un artículo bastante amplio que he estado compartiendo con ustedes de el vaticanista reconocido Andrea Tornielli desde el Vaticano, sobre todo las afirmaciones que el Papa Francisco ha hecho a lo largo de estos casi 3 años de pontificado sobre las situaciones que tienen que ver con los mensajes de la Virgen, con videntes, con revelaciones privadas, con todas estas cuestiones. Y como era obvio, el tema de Medjugorje pues retoma fuerza ante el evento de las supuestas apariciones de Medjugorje. Voy a continuar con compartirles este artículo en esta editorial. Y bueno, la situación que tiene que ver también con las apariciones, por ejemplo, la última que yo citaba era precisamente que la relación del cardenal Camillo Ruini, que ya fue entregada al Papa en enero del año pasado, sobre el caso de Medjugorje, se supo que la comisión se había pronunciado favorablemente, como dice el vaticanista Andrea Tornielli, sobre las primeras apariciones del verano de 1981, pero que había expresado dudas sobre las siguientes, que todavía hasta hoy no culminan, que todavía, como el mismo artículo lo dice, no han concluido, a pesar de no haber encontrado pruebas de engaños o fraudes. Lo mismo sucedió con el caso de Fátima, cuando la Iglesia aprobó las apariciones de 1917 y no las sucesivas, con anexas revelaciones que Sor Lucía dos Santos siguió recibiendo. Y bueno, y un problema muy diferente es el que se relaciona con el cuidado de millones de peregrinos que cada año van a rezar a Medjugorje, a la iglesia parroquial que según muchos podría convertirse en un santuario bajo la tutela de la Santa Sede. Y la cura pastoral de los fieles es un aspecto importantísimo para el Papa Francisco, que en Argentina, cuando era arzobispo, siempre daba mucho valor a la devoción popular. No hay que olvidar que el mundo de las revelaciones privadas, de los autoproclamados videntes y de los pseudovidentes es muy diverso, tiene muchos contrastes, y estos fenómenos han sido amplificados hoy por las redes sociales, por YouTube, por las nuevas tecnologías, por el Internet, por el Facebook. Un ejemplo que sucedió hace algunos días, que incluso nosotros también aquí en una editorial de Coinonía en Sintonía le dedicamos un espacio, fue que el pasado 9 de mayo, durante un encuentro que duró pocos minutos, al final del Rosario en los Jardines Vaticanos, el Papa Emérito Benedicto XVI recibió un libro de notables dimensiones con la portada de color rojo oscuro y un sigilo en forma de concha, la misma concha que se ve en el escudo episcopal y papal del Papa Ratzinger. Ni el Papa Emérito ni su secretario particular, el arzobispo George Washington, sabían de qué se trataba. No conocían el contenido del volumen ni a los dos emisarios que representaban a la así llamada, entre comillas, vidente Franca Mischio, mejor conocida como Conchita, fundadora de un movimiento internacional que tiene como figuras principales a la Virgen de Guadalupe y a Juan Diego, y eso por allá en Italia.
Los mensajes recibidos por la autodenominada vidente pueden encontrarse fácilmente en Internet. Este es el ejemplo que hoy ha sucedido con toda esta situación que se desata de videntes, de apariciones, de mensajes por aquí, de mensajes por allá. Recordemos lo que el Papa Francisco ha dicho: la Virgen no es trabajadora de correos para que esté mandando mensajes por doquier, sino por el contrario, hay una pedagogía que Dios siempre ha manifestado. Y precisamente esta autodenominada vidente, Conchita, se presenta como profetisa de nuestro tiempo y llena páginas y páginas de textos que asegura recibió directamente de Dios, Jesús y la Virgen. Entre esas supuestas revelaciones más curiosas hay una fe indestructible en la existencia de extraterrestres y en el hecho de que su DNA se habría mezclado con el de extraterrestres, con la consecuencia de que ahora hay seres extraterrestres que gobiernan el mundo. Imaginémonos nada más cómo estará. Tristemente, no hay que emitir ningún juicio, pero pues es público, ¿no? Esta situación de gente, como el mismo artículo lo menciona, de Andrea Tornielli, pseudo-videntes. El Vaticano es descrito en las profecías como el conjunto de todos los males. Dice que el Vaticano es el centro de poder mundial que pretende hacer que todas las falsas religiones sean una única religión mundial. Allí incuban los 7 pecados capitales y otras cosas nefastas. Conchita además diviniza la figura de María, o sea, totalmente desfasada. La vidente escribió mucho sobre la renuncia del Papa emérito Benedicto XVI, sostiene que fue provocada por la masonería internacional y que Ratzinger todavía es el Papa legítimo, mientras que el Papa Francisco lo definió como el hombre inicuo que se sienta en el trono de Pedro. Totalmente absurdo, y sería un impostor, un antipapa, y bueno, así está la situación. El obispo de Jesi, Gerardo Rocconi, advirtió en público sobre estos mensajes de la así llamada Conchita, a la que conoció personalmente. También lo hizo el obispo de Senigallia, Giuseppe Orlandoni, que ha definido en varias ocasiones las palabras de la vidente como objetivamente herejes y en contra de la doctrina de la Iglesia. El movimiento de Conchita exhibe con evidencia en el sitio las imágenes del encuentro con el Papa emérito, presentándolo como una aprobación para los mensajes de su libro. Fíjense lo que ha ocasionado: se tomaron la foto y luego la publican, y eso no significa que ya el Papa esté de acuerdo o que ya esté aprobado. Y como hoy se pueden colgar de una fotografía una distorsión que realmente es abusiva y que además tiene un doble sentido y que además agrede la dignidad de las personas. Vatican Insight, sitio web de vaticanistas, hizo algunas preguntas al respecto al arzobispo George Washington, prefecto de la Casa Pontificia y secretario particular del Papa emérito Benedicto XVI. Como muchas otras personas, refirió el mismo secretario particular de Benedicto XVI, también un cierto señor Mimo Rocco, que se presentó como brigadier de los carabineros, había pedido hace tiempo reunirse con el Papa emérito Benedicto XVI. Se le concedió un breve encuentro después del rosario, eran 2, él y otra persona. No conocíamos a ninguno de los dos. Durante el encuentro le entregaron al Papa emérito un libro, como se puede ver en la secuencia de fotos publicadas por el sitio. No sabíamos nada sobre su contenido, el encuentro duró pocos minutos. Cuando llegué a casa, continuó Monseñor George, vio el libro y después también lo vio el Papa emérito. Quedamos sorprendidos porque nos dimos cuenta enseguida de que el libro tenía revelaciones privadas. Bastaron pocos minutos para comprender que se trataba de algo, por decir poco, extraño e increíble. El Papa emérito me encargó de mandar inmediatamente el libro a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pues así está, así se las gastan las situaciones que tienen que ver con esto, pero bueno, nos quedamos con las palabras del Papa Francisco. Dice: no andemos con esa ansia de novedades, de andar persiguiendo a los videntes y andar viendo mensajes por aquí y por allá. Ciertamente, la madre es la madre, la intercesora, la primera discípula, la maestra, la que siempre va con nosotros, pero también, pues de alguna manera, tengamos ese sentido y impliquémonos en formarnos precisamente para estar orientados siempre en la fidelidad a Cristo y, si es a Cristo, por supuesto, a su madre. Bendiciones a cada uno de ustedes, una excelente noche, gracias por estar con nosotros y continuamos con más aquí en Koinonía en Sintonía.
Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos.